Dios, te damos gracias por permitirnos este seminario de la Biblia. Durante esta semana pudimos aprender que la Biblia es el 100% verdadera y hemos visto muchas evidencias y muchas pruebas cumplidas a través de esta Biblia, que es la palabra de Dios. El día de hoy queremos aprender exactamente sobre nuestro estado, sobre nuestra condición ante ti, a través de tu palabra verdadera. Ayúdanos para que podamos entender correctamente tu palabra que aprenderemos hoy. Guíanos desde el inicio hasta el fin con tu buena voluntad. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. Texto principal de hoy, Proverbios capítulo 27, versículo 12. Proverbios capítulo 27, versículo 12. Proverbios, texto principal de hoy, Proverbios capítulo 27, versículo 12. Aquí, ¿se lo tienen? Leamos juntos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Hasta aquí. El texto principal de hoy es muy corto, pero tiene un significado muy importante. Desde el primer día hasta ahora hemos confirmado que la Biblia es 100% verdad, a través de muchas evidencias, muchas pruebas. Hemos aprendido, confirmado, ¿no? Dios nos está demostrando que esta Biblia es 100% la palabra de Dios a través de los cumplimientos de muchas profecías maravillosas, ¿no? Ya hemos confirmado, hemos aprendido. Y aquí, como el texto principal, la Biblia nos está advirtiendo, ¿sí? Nos está advirtiendo. Es decir, Dios diciéndonos cosas que han de pasar previamente, ¿eh? Nos está ayudando a evitar el juicio de Dios y a tener la fe correcta. Numerosas profecías de la Biblia se están cumpliendo en nuestra generación muy claramente. Pero hay una profecía muy importante y también personal escrita en la Biblia, y esta también ciertamente se cumplirá. Aquí, Hebreos capítulo 9, versículo 27, Hebreos capítulo 9, versículo 27, también, si lo tienen, leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El primer día también lo leímos, este versículo. Esta palabra es verdad, sí, es verdad. Ciertamente se va a cumplir también. Por lo tanto, debemos tomarla muy importante, muy seriamente, profundamente. Porque esta muerte podría ser también mi historia de hoy día. Vamos a ver un video sobre unos accidentes. Vamos a ver juntos.
Qué terrible, ¿no? Perdón. No quería mostrar este video, pero para que pensemos bien, profundamente, hemos visto, ¿no? Mire, pensemos, estos accidentes también podrían ser nuestra historia de hoy día. Sí, podría ser nuestra historia. Nadie sabe cosa de mañana, nadie sabe nuestro futuro. Por eso la Biblia también dice así. Aquí Proverbios capítulo 27, versículo 1, miremos en la pantalla, leamos juntos. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Sí, este versículo también es verdad. La Biblia no se está advirtiendo. Esta es una advertencia. No se está advirtiendo. Después de nacer, viviendo así, y un día ciertamente encontraremos la muerte. Todas las personas, ¿sí? Aquí todos nosotros también, todas las personas encontraremos la muerte. La Biblia dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Sí, mueran una sola vez. Y la muerte, lo más importante es, la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Luego de esto habrá el juicio. Es la palabra de Dios. Palabra de Dios está diciendo de esa manera. Está advirtiendo para nosotros. Después de la muerte habrá el juicio. Y la Biblia advierte también que los hombres han de entrar en el lago de fuego, de morir, después de morir, por causa de sus pecados. Sí, por causa de sus pecados. Esto es un destino dado para nosotros. Aunque yo quiera o no, aunque yo lo admita o no, no importa. Algún día la muerte será una actualidad para nosotros. Será una actualidad para nosotros. El juicio también es lo mismo. No importa si creemos en el juicio o no. Algún día temblaremos delante del tribunal de Dios. Debemos pensar en esto. Algún día, sí, ciertamente temblaremos delante del tribunal de Dios. Aquí San Juan 5, 28, 29 dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia dice así. La Biblia ciertamente está advirtiendo que hay juicio después de la muerte. No es una broma la palabra de Dios. Después de la muerte hay el juicio. Si pensamos un poco más detalladamente sobre esto, podemos darnos cuenta muy fácilmente que existe el infierno, existe el juicio. Nosotros instintivamente tememos la muerte, por instinto tememos la muerte. ¿Por qué? No sabemos nada qué pasaría para mí después de la muerte. Nadie sabe, por eso tememos la muerte. Si hablo un poco más exactamente, es porque habrá juicio después de la muerte. Por eso instintivamente tememos la muerte. Los carceleros que realizan la ejecución dicen que incluso los criminales más atroces lloran y tiemblan como un niño cuando entran a la sala de ejecución. Ellos dicen así. También dicen que algunos de ellos incluso se orinan de temor ante la muerte. Sí, imaginemos el temor que un condenado a muerte siente en presencia de la muerte puede ser una prueba definitiva de que existe realmente el juicio después de la muerte. Poquito más pensemos detalladamente, podemos entender esto fácilmente. Delante de la muerte no sirve de nada. Sí,
no sirve de nada el dinero ni el poder. Solo se queda el temor de la muerte. La Biblia ciertamente está advirtiendo acerca del juicio después de la muerte. Aquí está una palabra sobre el juicio. Aquí Eclesiastés capítulo 12 versículo 14. También miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia dice que al pasar la muerte, Dios juzgará todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Hasta el pecado que nadie conoce se revelará delante de Dios. Incluso, mire, en esta época, incluso en esta tierra también, todo sobre mí puede ser capturado por cámaras de vigilancia. Aquí la iglesia también tiene cámaras vigilancias. Ustedes todos fueron capturados cuando entrando, ¿sí?, por la puerta, ¿sí? Todo tiene cámara de seguridad. Si se firmaran todas las cosas en las que ni siquiera pensamos, entonces, ¿cómo se sentirían ustedes? Si tal cosa es imposible incluso en esta tierra, entonces es aún más natural y aún más obvia para Dios. Hasta los pecados que consideramos muy pequeños, todos se revelarán delante de Dios, en el juicio de Dios. Todo revelará. Ciertamente hay juicio después de la muerte. La Biblia no miente, 100% es verdad. Cuando pensamos la muerte, toda la vida que hemos llevado se manifestarán frente a Dios. Cuando pasamos la muerte. La Biblia también dice así, Números 32, 23, Salmos 50, 21, dos versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Abajo, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Las pondré. Dios nos mostrará cada uno de nuestros pecados en el tribunal de Dios. Aquí la Biblia dice, las pondré delante de tus ojos, fundamentos, evidencias, las pondré delante de tus ojos. Eso es algo aterrador. Si pensamos esto, un poquito más detalladamente, eso sería muy aterrador. En el tribunal de este mundo también, ¿sí? Físicamente, en el tribunal de este mundo, cuando el juez toma una decisión, hablando los pecados del prisionero, y tal hombre, tal prisionero que recibe juicio, tiembla de temor y llora. Es porque su destino depende del juez. Sí. Aquí, en este video, les voy a mostrar, se ha grabado algo así. Una escena del tribunal de esta tierra. Vamos a ver este video.
ustedes. Incluso en el tribunal de este mundo muestra esta reacción. Pensemos entonces, imaginemos. Cada uno de nosotros estará delante de Dios. Aquí todas las personas, porque todas las personas mueren, ¿no? Por eso, después de la muerte habrá el juicio. Todas las personas tendrían que estar en pie delante de Dios. Incluso en el tribunal de este mundo muestra esta reacción. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Imaginemos, pensemos, ¿cómo sería si se pone en pie con pecados delante del real tribunal de Dios? ¿Cómo están? Si me pongo en pie así, realmente tendré mucho miedo. Pero la Biblia dice que nuestra vida ha de ser revelada cada uno delante de Dios al pasar la muerte. Esta verdad se aplica para todas las personas, para nosotros también. Al pasar la muerte habrá este juicio. Realmente vendrá este momento. La Biblia nunca miente. En la Biblia ha escrito concretamente acerca de un mundo de juicio después de la muerte. Habrá un mundo de juicio. Dice que entrará en el lago de fuego, es decir, el infierno. De verdad existe el infierno. Dios, quien creó al sol, ¿no habrá podido crear al infierno? ¿Habrá mentido Dios? La Biblia, que es 100% verdad, dice que existe realmente un mundo del juicio que arde con fuego y azufre. La Biblia dice así. El infierno es un lugar que de verdad existe. Sí. Cuando vino Jesús a esta tierra, la palabra que más mencionaba era acerca del infierno. Sí, acerca del infierno. Miren, a medida que avanzamos por el sendero de alta montaña, podemos ver muchas señales de peligro en la carretera sinuosa. Ahí podemos ver muchas señales de advertencia de peligro, como acantilados, zona, derrumbes, curva, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes, cuando ven esto, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Estaría molesto? ¿Habrán puesto estas señales para que las personas se molesten? ¿Cómo piensan? Absolutamente no. Debido a que realmente existe un camino muy peligroso así, la pusieron para que lo eviten y que tomen más cuidado. Así está guiando amablemente. Como realmente existe un mundo así, existen estas señales. ¿Por qué Jesús habrá mencionado mucho acerca del infierno? ¿Por qué? ¿Para que uno se moleste? Por eso habrá mencionado muchas veces sobre el infierno Jesús. No. Como realmente existe este infierno, no se está advirtiendo. No se está advirtiendo. Es una advertencia para que no entrase en este lugar jamás. Aquí en la Biblia explica sobre este infierno. Aquí San Marcos capítulo 9, 43, 48, les leo. Escuchen atentamente. Mire, dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo
que teniendo 2 pies será echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La Biblia explica de esa manera. Pensemos entonces. Es muy terrible, ¿no? Es muy terrible. Pero si pudiera evitar el camino de ir al infierno, cortando manos, cortando pies y sacando los ojos, está diciendo que así lo haga. Porque un dolor así, comparando con el dolor del eterno infierno, no será nada. Por eso la Biblia dice así. Estaría bien si hubiera una posibilidad de salir dentro de unos 1000 o 10,000 años, pero el infierno no es un lugar así simple. El infierno es un lugar donde una vez que ingresa, no puede salir para siempre. Imaginemos esta palabra, para siempre, eternamente. La Biblia dice que es un lugar donde el gusano de ellos no muere y todos serán salados con fuego, lo eterno. Lo eterno, pensemos, lo eterno es algo muy aterrador. Se dice que el dolor más severo que una persona puede sentir con cuerpo es el dolor de quemadura. Dice así. La Biblia dice que el infierno es un lugar de fuego. Vamos a ver un video sobre un paciente de quemadura. Es poco terrible, pero con poco tiempo vamos a ver este video. Perdón, es muy terrible, ¿no? Perdón. De verdad, no quería mostrarlo, pero para entender, para pensar cuán gran dolor sería en el infierno, así hemos visto un ratito. Por eso pensemos sinceramente, pensemos profundamente. Este joven, debido a que sentía un dolor enorme, dijo que quisiera morir. Pero tenemos que recordar lo que en el infierno jamás uno muere, jamás. Al menos esta persona está sintiendo este dolor acostada en la cama y de vez en cuando, por un tiempo, ese dolor se calma, de vez en cuando. Pero el infierno no es así, totalmente diferente. Es un mundo donde recibe el dolor eternamente. La tristeza y dolores que sentimos en esta tierra puede ser una sombra del infierno. El mundo lleno de tristeza y dolores, es decir, la fuente del sufrimiento, el infierno, realmente existe. Debemos pensar muy seriamente. Vamos a averiguar lo que ordenó el contenido sobre el infierno. Ordeno yo, tal como dice la Biblia, sobre el infierno. Es decir, todos los contenidos que dice aquí son verdad, como dice la Biblia. Pensemos sobre el infierno, ¿sí? ¿Habrá escrito Dios en la Biblia para dar temor a la gente
inventando un infierno que ni siquiera existe? ¿Cómo piensan? No, no es así. Como realmente existe el infierno, para que no vaya a ese lugar muy detalladamente está explicando sobre el infierno en la Biblia, su palabra. Vamos a ver uno por uno, cómo es el infierno, como dice la Biblia. Aquí, primero, el lugar del fuego donde arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8 explica sobre este contenido. El infierno es un lugar donde que arde con fuego y azufre. El dolor más grande que un hombre pueda sentir es la quemadura. En el infierno sentirá un dolor de quemadura con fuego eternamente. Hemos visto un poquito sobre este video, un paciente de quemadura, ¿no? El infierno no es así. Segundo, la oscuridad. Segunda de Pedro, capítulo 2, explica sobre este contenido. El infierno es un lugar oscuro, lleno de tinieblas. ¿Conocen ustedes qué tan grande es el temor de la oscuridad? No habrá un lugar tan horrible como esto si no pudiera ver desde el doloroso lugar donde todo el cuerpo arde. Tercero, donde el gusano no muere y todos serán salados con fuego. San Marcos capítulo 9 explica esto. El infierno es un lugar donde ni un gusano muere y será salado con fuego. El hombre, cuando va al infierno, resucitando por el cuerpo del juicio, el cual imposible a morir, y queda sentir dolor eternamente. Cae al infierno eternamente. Este cuerpo eternamente no morirá, ni se desaparecerá también. Es un lugar terrible donde recibe eternamente el dolor de ser salado con fuego con tal cuerpo. Cuarto, donde no tiene reposo día ni noche. Apocalipsis 14 explica sobre este contenido. Un lugar donde no podrá descansar ni día y noche, ¿sí? El lugar donde eternamente sufrirá y estará cansado sin ningún tiempo de descanso es el infierno. En esa tierra, nosotros, a pesar de que vivimos cansadamente, ¿no? Pero tenemos también tiempo de descanso. Pero aquí, en el infierno, no hay ni un momento de descanso. Quinto, fuego eterno no puede salir del infierno. San Mateo 25 explica esto. Este contenido son todos los contenidos de la Biblia, no de una persona, ¿sí? Ordeno de la Biblia. Es decir, todos son verdad, ¿no? Quinto, el lugar eterno. Un lugar donde no se encuentra nada de posibilidad de rescate. No solo se quedan unos 1000 o 10.000 años, un tiempo de 1000 años, aunque es un largo tiempo, pero tiene su fin. 1000 años también tiene su fin. Entonces, supongamos, pasa 999 años, supongamos, 999 años pasó. Entonces, otro año podemos salir. Tiene esperanza, pero el infierno no tiene fin. Imaginemos entonces, no tiene fin. Es un lugar eterno. Tenemos que pensar seriamente cuán gran temor nos da recibir eternamente dolores dentro del fuego eterno. Esto es el infierno. Sexto, donde uno se despide eternamente de sus seres amados. San Lucas 16 explica sobre esto. Es un lugar donde se despide eternamente de sus personas amadas.
en el infierno no existe el amor. No existe el amor. Dios es amor. La Biblia dice, Dios es el amor. Y el infierno está separado completamente con Dios. Se puede decir que la ausencia de amor es un lugar terrible. No hay amor, terrible, lleno de tristeza, resentimiento, enojo y maldición. Es un lugar terrible. Séptimo, donde es atormentado en fuego. San Lucas 16 también dice así. El infierno es un lugar donde siente dolor y se preocupa dentro del fuego. Preocuparse, esta palabra, preocuparse significa que la conciencia está viva, ¿sí? La conciencia está viva. No solo el dolor carnal, sino como siente incluyéndose el dolor mental, es mucho más terrible. Esto es el infierno. Octavo, donde hay lloro y crujir de dientes. San Mateo 22 explica sobre este contenido. Es un lugar del lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo el hombre cruje de dientes? ¿Cuándo? Cruje los dientes cuando siente dolor, ¿no? Pero también cuando se aira y se lamenta, cruje de dientes. ¿Por qué se aira y se lamenta? ¿Por qué? Imaginemos, cuando vaya uno al infierno, recordará todo, sí, recordará todo, porque su conciencia está viva, sí, recordará todo hasta este momento también. Ahora, recordará todo este momento. Serán más claros los recuerdos y tendrán claro en la memoria los momentos que podía recibir la salvación. Posiblemente podrían decir de esa manera: si hubiera escuchado bien la palabra de Dios cuando hubo el seminario de la Biblia aquí en la iglesia de Chimbote, habría podido recibir la salvación. Viviendo conforme a mis pensamientos, llegué así hasta el infierno. Si me hubiera concentrado un poco más ante la palabra de Dios, habría podido recibir la salvación. Pero más importante me había sido vivir en el mundo y por estar ocupado, así vine al infierno. Posiblemente podría pensar de esa manera. Por lo tanto, con lamentarse y airarse, crujirá de dientes. Esto es el infierno. Esto es el infierno. No solo esto, hay muchos contenidos más sobre el infierno, pero solamente ordeno número 8 hasta 8, pero hay más. Entonces, pensemos, existe este infierno tan terrible, ¿Cuál es la razón por la que merecemos ir al infierno tan terrible? ¿Cuál es la razón? Desde ahora pensemos, ¿cuál es la razón? La Biblia explica sobre esto de esa manera. Busquemos Romanos capítulo 5, versículo 12. Este versículo es importante. Romanos 5:12. Por favor, hoy pensemos sinceramente, escuchando la palabra de Dios. Como compartimos empezando este seminario, pensemos sinceramente. Aquí, este versículo explica sobre la razón por la que merecemos ir al infierno. Aquí, Romanos 5:12, si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí la Biblia dice así: debido a este pecado, todos somos puestos en la muerte eterna, es decir, el castigo del infierno eterno. Al escuchar esto, unas personas podrían pensar de esa manera: sí, es correcto.
Si hay muchos pecados, es muy natural que ir al infierno. Sí, es correcto. Pero una persona común como yo no iría al infierno. ¿Por qué? No tengo tantos pecados. Sí, solo tengo un poquito. ¿Sí? No tantos pecados. A pesar de que tengo, pero no tanto. Pero uno que tiene muchos pecados debe ir al infierno. Sí, es correcto. Quizás muchas personas consideran de esa manera, pensando en los asesinos o criminales muy terribles, pensando algunas personas muy terribles, ¿no? Yo soy una persona común, por eso yo no iría al infierno. Así que, en comparación con estas personas terribles, creen que estarían bien por ser más buena persona que ellos. También podrían pensar de esa manera, solo necesito vivir mi vida fielmente, sí, fielmente, sin dañar a los demás, haciendo una buena obra, ¿sí? Una buena vida. Y así puedo ir al cielo. Así poco a poco vivimos una buena manera, sí podemos ir al cielo. Pensando de esa manera. Ok, bueno, pero pensemos. ¿Hasta qué punto es realmente bueno? Y vivir una vida buena, una vida sincera, fiel. ¿Hasta qué punto? ¿Ustedes pueden explicar exactamente así? Una persona, si tiene, pongamos una nota, punto 100 es limitación. Entonces, uno que logre punto 100 puede ir al cielo. Pero una persona que tiene 99 iría al infierno. Ustedes podrían pensar de esa manera. Pero, ¿hasta qué punto es criterio? ¿Saben ustedes? ¿Hasta dónde es el bien y hasta dónde será el mal? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de vivir fielmente? ¿Cuál es el criterio de vivir de una buena manera? El criterio del bien y el mal en el cual pensamos nosotros es ambiguo y relativo. Sí, ambiguo y relativo. Por lo tanto, con el criterio del hombre es imposible juzgar quién es un pecador, quién es un pecador o no. Básicamente, no podemos juzgar esto. Las leyes y normas de la humanidad, moralmente, socialmente y comúnmente, se podrían diferir de diferentes formas dependiendo del país o dependiendo de las generaciones. Ambiguos. Es decir, lo que era un pecado en el pasado, pero no lo es ahora. Y lo que es un pecado en un país, pero no es pecado en otro país. Sí, por ejemplo, en algunos países árabes, es ilegal comer cerdo. Sí, ilegal comer cerdo. Es el pecado. Si come cerdo, es pecado. Entonces, si comen arroz chaufa de chancho, van a prisión. Es una comida muy peligrosa. No comen arroz chaufa chancho. Además, en el pasado, el matrimonio entre personas del mismo sexo estaba prohibido en el pasado. Pero ahora algunos países lo permiten, ¿no? De esa manera, las leyes, los pensamientos y criterios humanos son todos relativos. Así que tenemos que juzgar con el criterio absoluto de Dios frente al bien y el mal, para poder sacar la definición exacta del bien y del mal. Necesitamos el criterio absoluto de Dios. Entonces, ¿cuál es el criterio del pecado que ve Dios? Es decir, ¿quién es un pecador ante el criterio de Dios? Pensemos hoy.
Dios no juzga a una persona viendo cuántos, muchos o pocos pecados haya cometido y qué tipo de pecados. Dios juzga a una persona como pecador al ver si tiene pecado o no. Al ver esto, en una sola palabra, Dios considera en todas las personas del mundo como pecadores, como dice este versículo, por ser descendientes de Adán, que recibieron como herencia el primer pecado, la desobediencia. Ante el criterio de Dios, todos los hombres son pecadores. Es decir, nosotros somos pecadores ante el criterio de Dios. Hoy debemos pensar en este punto, el criterio de Dios. El criterio de Dios. Ante el criterio de Dios, nosotros somos pecadores. No importa sobre mi pensamiento, sobre nuestro criterio, sobre nuestras leyes, normas, no. De otros países, nuestro país, ¿sí? Las generaciones pasadas o ahora, no importa. El criterio es el Dios. Aquí San Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 20, dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es la palabra que dijo Jesús. Jesús está diciendo sobre la raíz, para explicar sobre el pecador, definición de pecador, así, hablando sobre parábola de los árboles. El significado nuclear de esta palabra es que los buenos árboles dan buenos frutos y los malos árboles dan los malos frutos. Una palabra muy simple, muy obvia, clara, ¿no? Porque la vid lleva las uvas, porque es una vid, ¿no? Porque hay espinas en las espinas, porque es un árbol espinoso. Es muy simple, ¿no? Dios dice que cada persona de la tierra es pecador. Entonces, si comparamos el pecador con un árbol, los resultados del pecado, es decir, los delitos, serían los frutos. ¿Por qué el hombre no puede vivir sin cometer pecado? ¿Por qué? Es porque es un pecador, ¿sí? Es un pecador. Somos árbol de pecado. Entonces, damos los frutos de pecados, ¿no? Es algo muy obvio. El pecador no significa que si ha cometido muchos o pocos pecados. El pecador es una persona que tiene al menos un pecado. Sí, al menos un pecado. Voy a darles una pregunta. Miren, aquí está una semilla de manzana. ¿Sí? Una pregunta, ¿sí? Una semilla de manzana. La sembró y después de un poco tiempo creció como un manzano. Un tiempo ha pasado y llevó las manzanas. Pero una persona ha pegado naranjas en este manzano, ¿sí? Ni siquiera se ve la manzana. Entonces, les pregunto, desde ahora, ¿qué árbol sería este árbol? ¿Cómo piensan? ¿Qué árbol es? ¿Es manzano o el árbol de naranja? ¿Es difícil? ¿Cómo piensan? ¿El árbol de naranja? No, sí. El manzano, obviamente, es el manzano, sí, árbol de manzana. Ahora, estoy hablando acerca de la cosa fundamental, es decir, sobre una raíz.
Aunque otros frutos esté pegado, como este árbol era un manzano desde el principio, ahora también es un manzano. Sí, árbol de manzana. Está hablando sobre el fundamento, es decir, una raíz. Por eso ahora, la segunda pregunta. Aquí está una semilla del pecado, ¿sí? Semilla del pecado. Cuando esto fue concebido, ¿quién está en la matriz de una madre? Un pecador. Sí, un pecador fue concebido. ¿Por qué? Está sembrada la semilla del pecado. Nace un bebé después de los 9 años. 9 años. Después de los anormal, 9 meses. 9 meses. 9 meses. Entonces, ¿qué bebé nacería? ¿Qué bebé nacería? Sí, obviamente, un pecador. Como la semilla del pecado fue concebida, nace un pecador. Esto también es algo muy obvio. Pero este niño, supongamos, mientras viviendo, hace muchas buenas obras y se crece muy correctamente. Una buena manera. Entonces, este niño que ha nacido siendo pecador, ¿se cambiaría a un justo? ¿Cómo piensa? ¿Se cambiaría a un justo? No. Tiene que pensar bien. Ahora estoy preguntando sobre el fundamento, sobre la raíz. Aunque este niño haya vivido correctamente de una buena manera, el fundamento mismo de ser un pecador no se cambia. Quizás lo podría llamar como un buen hombre, pero sigue teniendo la posición de ser un pecador. Él es pecador. Esto es nuestra condición, nuestro estado fundamental de ahora. Somos pecadores. Es porque nació siendo un pecador desde el nacimiento, principalmente concebido de una semilla del pecado. Como el manzano no se cambia a un árbol de naranja, aunque tanto haya pegado ahí con naranjas, es lo mismo, ¿no? Jesús, mencionando así la parábola del árbol, de esa manera está explicando sobre la raíz de un pecador. Un buen árbol lleva frutos buenos y un árbol malo, malos frutos. ¿Por qué causó este problema? ¿Por qué? La vid empieza de la semilla de uva. El árbol de espina empieza de la semilla de espina. El pecador también heredó la semilla del pecado por Adán, el primer hombre, el primer pecador. Por eso somos pecadores desde nacimiento. Es lo que dice la Biblia. 100% es verdad. Cuando fue creado por primera vez Adán, fue una buena semilla que siempre estaba comunicando con Dios, pero lamentablemente por fallar el único mandamiento de Dios que prohibía comer el fruto de ciencia del bien y del mal, cometió pecado y se hizo una semilla mala. Y todas las personas que nacieron en él han nacido siendo pecadores, heredando la semilla de Adán, es decir, la semilla del pecado. Así fuimos desde el nacimiento como pecadores. El hombre, desde el vientre de su madre hasta el momento de nacer, es una mala semilla, es decir, un pecador que vive cometiendo cualquier pecado en toda su vida. Ya tiene estos temperamentos del pecado. Aquí Salmos 51:5, miremos en la pantalla, leamos juntos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió
mi madre. La Biblia explica exactamente de esa manera. Este versículo significa que un hombre es un pecador desde el momento en que se formó en el útero. Es decir, cuando un hombre nace, él nace como pecador, como el temperamento del pecado. El temperamento del pecado para toda su vida está ya dentro de esta persona, para nosotros también. Los panes salen bien en el molde del pan, ¿no? Pero si ese molde se cae y se aplasta, el pan que sigue saldrá aplastado. Obviamente, aquí está molde del pan. Cuando está normal de esa manera, salen los panes, todo bien, según esta forma de molde, ¿no? Pero alguien dejó caer este molde y se aplastó, así, aplastó, ¿sí? Entonces, ¿con qué forma saldrá el pan que sigue? Obviamente de una forma aplastada, así saldrán, aplastada. Los pecadores son los mismos también. El molde del pan, Adán, cometió pecado y después de ser aplastado, nosotros que nacimos como sus descendientes siendo pecadores, nacimos como el pan aplastado, o sea, como pecadores. El pez nace conociendo manera de nadar desde su nacimiento, ¿no? El hombre también nace teniendo temperamento del pecado desde su nacimiento. Por eso pecamos. Somos árbol de pecado. Por eso damos los frutos de pecados. Del mismo modo, como el fundamento mismo es pecador, el hombre desde que nace hasta que muere vive cometiendo pecados. Esto es nuestro estado real, nuestra condición actual. Y el problema más grande es el corazón del hombre. Aquí en la Biblia, Proverbios capítulo 26, versículo 24-25, miremos en la pantalla, leamos juntos. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablaré amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Este versículo significa que hay 7 abominaciones dentro del corazón del hombre. Entonces, no crea aunque las palabras del hombre sean muy buenas. Así dice este versículo. El hombre ve el exterior del hombre, pero Dios ve el interior de él. La Biblia dice así, 1 Samuel 16:7 dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los hombres solamente miran exterior del hombre. Entonces, la Biblia dice así, Jehová Dios mira mi corazón, nuestro corazón. Ya dentro del corazón del hombre, mi corazón, hay estas cosas. Ahora pensemos en mi corazón. Yo tengo estas cosas: envidia, perversidad, adulterio, hurto, mentira, jactancia, etc. Hay más. ¿Ustedes todo tienen esto? ¿Nada? ¿O qué es? Pensemos sinceramente entonces. Pensemos en mi corazón. Ya dentro del corazón tenemos estas cosas. Pero el hombre envolviendo este corazón sucio con varias cosas para ocultarlo. Es decir, envuelve con estudio, profesión, humildad, docilidad, amabilidad, servicio, religión, etc. Muchas cosas envuelve mi corazón sucio. Pero aún en el centro del corazón hay estas cosas siempre, ya siempre. Y Dios
Sí, Dios las puede ver. Dios mira a mi corazón. A pesar de que envolvemos con muchas cosas mi corazón sucio, pero Dios mira a mi corazón. La Biblia dice que hay 7 abominaciones dentro del corazón del hombre. Alguien expresó esto con un dibujo, así, con un dibujo de esa manera. La cara es de hombre, pero dentro del corazón de él hay corazones como de bestias. Esa es muy buena imagen que explica sobre el estado fundamental del pecado del hombre en comparación con los animales, ¿no? Una buena imagen. Si no tengo ninguno de estos en mi corazón, está bien, aunque no reciba la salvación. Pero si tuviera al menos uno de estos, sí o sí tiene que recibir la salvación. Es porque es un pecado. Con este pecado merece ir al infierno. Entonces, vamos a chequear si tengo estas cosas o no. Uno por uno. Primero, tenemos un corazón igual al pavo real. Tenemos un corazón como pavo real. Esto se puede llamar como un corazón orgulloso, el corazón de jactancia, podemos decir así. El pavo real se enorgullece de su belleza al extender sus plumas frente a las personas. Así, esto es un pavo real, es muy hermoso, ¿no? Así se enorgullece de su belleza. Alguien puede preguntar de esa manera: pastor, ¿cómo jactarse puede ser pecado? ¿Cómo? Pero sí, jactarse es pecado. Jactarse puede ser un pecado. Por ejemplo, si se jacta de su esposo frente a una mujer cuyo esposo ha muerto, ¿sí? O si se jacta de su hijo frente a una mujer cuyo hijo ha muerto, sí, podría ser jactarse un pecado. Esta jactancia puede ser una gran herida para ellos y así puede ser un pecado. Por el corazón orgulloso menosprecia a las personas, sí, por eso es un pecado. Así el corazón orgulloso y corazón de jactancia pueden ser pecado. Y también tenemos un corazón como la cabra, corazón de cabra. La cabra tiene un carácter muy terco. Cuando estaba en Mongolia yo vi que esta cabra no se movía nada hasta el fin, a pesar de que su dueño intentaba arrastrarla muy fuertemente. Su terquedad era muy enorme. Pero todos nosotros también tenemos este corazón de terquedad. Por ejemplo, uno quiere vivir conforme a su propio pensamiento. Cada uno de nosotros tenemos esta terquedad, ¿sí? Quiere vivir con mi propio pensamiento, con mi propia opinión, tapando la Biblia, tapando oído de hablar de Dios. Con mucha terquedad, aunque haya tenido la oportunidad de creer en Dios, pero vive conforme a su manera, así caerá al infierno. Pensando de esa manera, creo que no existe Dios, entonces no creo en Él. Pensando de esa manera, no existe Dios. Según mi pensamiento, según mi opinión, no existe Dios, entonces yo no creo en Dios. Viviré como yo pienso. Eso es correcto, a mi manera ahora. Muchas personas piensan de esa manera y viven de esa manera y caerán al infierno. En la Biblia también dice que uno va al infierno por esta terquedad. Aquí Romanos 2:5, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Este versículo significa que uno va a caer al infierno por el corazón duro y no arrepentido, es decir, por un corazón de terquedad. Así la terquedad nos hace ir al infierno. Y tenemos este corazón como de cabra, el cual es la terquedad. Cada uno de nosotros tenemos este tipo de corazón. Además, dice que la cabra es un animal muy lácido, En nosotros también hay corazones inmorales sexualmente, es decir, un corazón lácido. Cada uno de nosotros tenemos este tipo de corazón. Si vemos los ojos de la cabra, así, encontramos su pupila de una forma cuadrada, mire, su pupila una forma cuadrada, así. Yo vi, sí, de verdad tiene este tipo de pupila cuadrada. Entonces, no podemos darnos cuenta de para dónde está mirando. Los hombres espían en secreto cuando pasa una mujer bonita, ¿no? Así mirando a las mujeres de manera lasciva y piensan las cosas lascivas. Las mujeres también, mujeres, hombres, niños, ancianos, no importa, todos tienen este tipo de corazón lascivo, básicamente. Sí, vamos a ver un video sobre este corazón. Vamos a ver. ¿Cómo está? Cada uno de nosotros tenemos este tipo de corazón. Sí, ahora estamos leyendo, pero esto es el pecado. Con este pecado, ante el tribunal de Dios, iría al infierno. Sí, cada uno de nosotros tenemos este corazón. Mire, San Mateo 5:28, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La Biblia dice que ya adulteró en su corazón cualquiera que mira a una mujer para codiciar. Las mujeres también. Sí, todos están de acuerdo. Tenemos este corazón. Todos nosotros ya tenemos el corazón lascivo y terco como la cabra. Sí, ok, ya tenemos solamente 2 animales, pero ya tenemos, ya confirmado, ¿no? Tercero, vamos a ver. Tenemos el corazón como un cerdo, ¿sí? Esto lo podemos llamar como avaricia. Aquí Santiago 1:15, miremos en la pantalla, leamos juntos. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Las personas tienen una avaricia en especial y no lo votan. Algunas personas por el dinero, algunas personas por la fama, algunos por el sexo opuesto. Cada uno tiene avaricia que no dejan. Por eso cometen el pecado. Vamos a ver un video sobre este corazón también, avaricia. Cada uno de nosotros tenemos este tipo de corazón. Veamos.
Interesante, ¿sí? Pero nosotros tenemos este tipo de corazón, de avaricia, ¿no? La avaricia es pecado. Y todos nosotros tenemos el corazón como cerdo, ¿sí? Número 4, también tenemos un corazón como la tortuga. La tortuga asoma la cabeza si tiene desventajas, pero cuando asoma la cabeza si tiene ventajas, pero cuando tiene desventajas mete su cabeza, ¿no? Es un corazón de oportunista, es decir, oportunismo. Todos nosotros tenemos el corazón de oportunista, por eso nos asomamos si hay alguna ventajas, pero nos escondemos cuando encontramos desventajas. Es por eso que nos volvemos cobardes y pecadores. Y también tenemos un corazón como de leopardo. Es un temperamento salvaje, agresividad. A pesar de que una persona se ve muy buena aparentemente, puede matar a alguien si se enoja. Sí. Cada uno de nosotros tenemos este tipo de corazón. En Corea hubo una noticia, el cual una esposa que siempre era golpeada por su marido, un día lo mató con un martillo. Ella aguantaba por mucho tiempo, pero ese día no pudo aguantar. Se enojó y lo mató. De hecho, este temperamento de matar a una persona no surgió de repente. Originalmente ella lo tenía. Sí, originalmente ella lo tenía. Y cuando hay requisitos, ese temperamento feroz sale. Por lo tanto, existe la posibilidad de que cualquier persona pueda cometer asesinato en algunas condiciones especiales, como guerras o tal vez en conducir. Vamos a ver un video capturado en un carro. Vamos a ver. Ocurrió una autopista interestatal en la ciudad de Miami cerca de las 7 de la mañana. Según el reporte policial, este hombre viene discutiendo con otro conductor y frena repentinamente. Instantes después, el sujeto identificado por las autoridades como Eddie Michael Philip Popper saca un arma de fuego de la consola de su vehículo. Espera que otro conductor lo adelante por el lado derecho y le dispara 11 veces. Wow. Por enojarse, ahí él intentaba matar a una persona. ¿Sí? Afortunadamente nadie murió, pero él quería matar a una persona, ¿no? Por su enojarse, ¿sí? Enojar. Todos nosotros tenemos este temperamento feroz como leopardo. Cada uno de nosotros, todos tenemos, ¿sí? Manejando.
Y también, sexto, también tenemos un corazón como de serpiente. Serpiente. La lengua de la serpiente está dividida en dos, ¿sí? Está dividida en dos. Con una sola boca habla dos cosas y miente. Nuestro aspecto también es lo mismo. Mentira, astucia. Tenemos este corazón también. Según una investigación, el hombre miente más de 80 veces al día. 80 veces al día, en promedio. Desde una mentira muy pequeña, ¿sí? Tal vez dice mentiras que ni siquiera tal misma persona recuerda. Sí, por lo menos 80 veces mentimos. Algunas personas un poco más honesta puede mentir menos. Por eso puede decir así en su corazón: ah, sí, yo no miento hasta tal punto 80 veces, así que yo soy una buena persona. Algunos podrían pensar de esa manera: yo miento menos que 80 veces. Puede decir de esa manera, pero la Biblia dice que todos los mentirosos irán al infierno. En Apocalipsis dice así. Esto es el criterio. No importa que uno mienta un poco o mucho, sino importa si él miente. Esto es más importante, ¿sí? Esto es el criterio. Debido a que tenemos este temperamento como de serpiente, mentimos mientras vivimos. Y la Biblia dice que es un pecado que me hace caer al infierno. Y de la boca de serpiente sale veneno, ¿no? Nosotros también cometemos pecados hablando cosas venenosas. Sí, hablando cosas venenosas que pueden ser heridas para otros. Las heridas en el cuerpo se pueden curar físicamente, pero las heridas que se han recibido por palabras no se curan fácilmente. Es más peor. Las palabras venenosas pueden matar o hacer que se enferme una persona. Sí, por la palabra venenosa. Tenemos este corazón de serpiente. También tenemos un corazón de rana, como rana. Las ranas lloran haciendo mucha bulla toda la noche, ¿no? Hablan demasiado. Y nosotros también tenemos este temperamento, chismosería. Cuando hablamos cosas malas y chismeamos, ni siquiera se puede saber si la noche está punteando. Sí, mucho tiempo. Por eso, pensemos una vez, ¿ustedes alguna vez han alabado a alguien durante toda la noche o, al contrario, chismosearon toda la noche? ¿Sí? ¿Cuál es más fácil? Incluso si insultamos a alguien, no termina esto toda la noche. Inventan rumores extraños, hablando malas cosas. Nosotros ya tenemos este temperamento de rana, ¿sí? Algunos maridos no hablan mucho generalmente, pero cuando beben alcohol, hablan demasiado, toda la noche. Algunos maridos hablan algo repetidamente toda la noche. Te amo, Santiago, te amo, Santiago. Algo así, toda la noche. Así tenemos todos estos temperamentos en nuestros corazones. Pero debido a que no tenemos que vivir mostrándolos, vivimos controlando este corazón caído. Por eso, indicando a tales personas que controlan bien este corazón, se les llama como virtuosos, ¿no? Pero dentro del corazón de ellos también están todas estas 7 abominaciones. Por lo tanto, debido a que Dios mira el corazón del hombre, ve a todas las personas como pecadores. El criterio de Dios es así.
aunque sea un prisionero en la cárcel o sea una persona común, ve como igual, como pecadores. Esta es la diferencia de vista entre Dios y el hombre. Como Dios ve el corazón del hombre, Él es quien puede decir que la cosa más sucia del mundo es el corazón del hombre. Solo Dios puede decir eso. Mire, aquí hay dos vasos. Uno es un vaso del vidrio, bonito, decorado con flores. Y el otro es un vaso normal del papel. Vaso vidrio aparentemente se ve muy bonito, se ve muy caro, pero ¿qué pasaría si mirara lo de adentro? Mire, ¿cómo piensa? Jamás podría tomar agua con un vaso así. Lo importante es el interior, ¿sí? Interior, lo más importante. El hombre es así. Por eso, Dios dice de esa manera. Aquí Jeremías, capítulo 17, versículo 9 y 10. Aquí Jeremías 17, 9 y 10. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cada corazón de nosotros es más engañoso y perverso que todas las cosas. La Biblia dice así. Como Dios conoce todo esto, puede pagar por lo que ha hecho. Sí. Estos corazones caídos, como no los puede controlar, salen pecados por lengua, por manos, por pies y por todo el cuerpo. Así pecamos. El hombre nace siendo pecador y toda su vida cometiendo pecados. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado según como dice la Biblia? La Biblia define los pecados como siguiente: pecados imaginarios, pecados prohibidos, pecados que no hacen lo que ha mandado. Son pecados no hacer conociendo que son correctos. Aunque lo hayan hecho, son culpables de pecados. La Biblia dice así. Entonces, al final, toda la vida es pecado. Toda la vida es pecado. ¿Cómo piensan ustedes? Parece que eso es algo muy demasiado, ¿no? Es muy demasiado. Dios, toda la vida es pecado, es demasiado. Pero eso es lo que dice la Biblia. No es un criterio del hombre. Aunque un niño, aunque un hijo sea muy bueno e inteligente, si se ha ido de casa sin aviso nada a sus padres, según la vista del padre, es un hijo malo, ¿sí? Todo es malo hasta que vuelva a la casa y tenga una relación correcta con su padre. Del mismo modo, todo es pecado que uno vive con ninguna relación con Dios, dando la espalda a Él sin nacer de nuevo. Esto es el pecado. Esta vida es pecado. Entonces, Isaías 64:6 dice así. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia dice así. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y así que obviamente peor serían nuestros pecados. Sí. En el estado de ser pecador, básicamente, ninguna buena obra que hagamos puede ser un verdadero bien. ¿Sí? Así como somos pecadores desde el nacimiento, es imposible cumplir
todas las leyes piadosas también. Pensemos, algunas personas intentan guardar toda la ley para entrar en el cielo. ¿Cómo piensan ustedes? Algunas personas intentan guardar toda la ley. ¿Por qué? Para entrar en el cielo. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Bíblicamente es correcto o no? Vamos a ver. Entonces, si es posible guardar toda la ley o no, vamos a chequear. Si resumimos la ley que Dios le ha dado al hombre, la podríamos resumir como los 10 mandamientos que ha dado a Moisés. Las personas que van a muchas iglesias viven intentando guardar y memorizar todos los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, ¿podrá guardar todos estos mandamientos? La Biblia está diciendo así. La Biblia dice así. No un pastor dice así. La Biblia dice así. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Busquemos. Lo importante es lo que dice la Biblia, palabra de Dios. Gálatas 3:10. Si lo tienen, leamos juntos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La Biblia dice así. Si ordenamos la ley que dice la Biblia, están los 10 mandamientos dados a Moisés. Si los ampliamos un poco más, sumando el Antiguo y Nuevo Testamentos, son 613. Si ampliamos un poco más de eso, en realidad podemos decir que toda la ley es la Biblia. Toda la ley es la Biblia. Esta es la ley de Dios, la Biblia, toda la ley. Es decir, para entrar en el reino de Dios, en el cielo, guardando toda la ley, ¿sí? Toda la ley, tenemos que guardar siempre toda la Biblia, sin faltar ninguna vez. Este versículo significa esto. Pero ninguno en este mundo podría realizar esto, ¿sí? Si ni siquiera conoce cuáles son las leyes que están en la Biblia, ¿cómo las podría guardar todo sin quitar nada? ¿Cómo piensan ustedes? Eso es imposible, ¿sí? Mire, suponiendo que estos 10 anillos fueran los 10 mandamientos, supongamos. Entonces, ¿cuántos anillos deberían cortarse para caer para abajo? ¿Cuántos anillos? Mientras subían bien, se ha cortado un anillo, solo un anillo, entonces al instante caería abajo, al infierno, ¿no? Un anillo caería al infierno si se cortasen 10 anillos todo. Y también, aunque se corte uno solo, se iría al infierno. Es decir, por romper incluso un solo mandamiento de los 10 mandamientos, caerá al infierno. Esto es el criterio de la Biblia. Entre los 10 mandamientos, el quinto es honrar a los padres. Sí, honrar a los padres. Eso podemos decir que los 10 mandamientos para los hombres. Entonces pensemos, solo es este mandamiento. Entre 10 mandamientos, dejemos todos los demás a un lado, dejemos todos los demás. Y una solo mandamiento, honrar a los padres. Con esto vamos a pensar. Pensemos solo en esto por un momento. ¿De verdad honramos ustedes a nuestros padres? ¿De verdad honramos
nuestros padres. Esto es el mandamiento. Entonces, pensemos una vez. Si realmente amo y respeto a mis padres, tanto como amo a mis hijos, esto es el mandamiento. Mire, vamos a ver un video sobre esto. Vamos a ver juntos. A los padres jóvenes con niños menores de 40 meses hicieron una cámara secreta con el título El papel de papá en el desarrollo del aprendizaje infantil. ¿Cuál es la comida favorita de su hijo? ¿Alguna vez ha visto a su hijo durmiendo? ¿Cuántas fotos de su hijo tiene usted en su carro, teléfono, celular, escritorio, billetera? ¿Cuándo fue la última vez que dijo que amaba a su hijo? Cambiando solo objeto a la misma pregunta nuevamente ha dado el cuestionario. ¿Cuándo fue la última vez que dijo que amaba a su padre? ¿Cuál es la comida favorita de su padre? ¿Alguna vez abrazó a su padre últimamente? ¿Alguna vez ha visto a su padre durmiendo? ¿Cuántas fotos de su padre tiene usted en su carro, teléfono, celular, escritorio, billetera? 이렇게 무는 걸 충분하게 해야 되는데 그런 것도 못해 보여서 참 마음이 아픕니다. 다리를 너무 바꿀 수 없는 것이고 크게 먹어가지 못해 보이는 분들이 많아요. 다 커요. 습격하게 너무 많이 그런 순간까지 그런 마음을 살았어요. 습격한 거예요. 너무 엄하게 그렇죠. 미안하다 참 모두 그립적하고 못 가르치고 La naturaleza humana olvida a los padres a medida que pasa el tiempo y ama a sus propios hijos más preciosamente. Esta es naturaleza humana. Por eso existe el mandamiento de honrar a los padres. Es decir, si rompemos este mandamiento, aunque sea una vez, caeremos al infierno. Ahora estamos estudiando sobre el criterio de Dios. Aunque sea una vez, caeremos al infierno. Entonces, siempre he respetado y honrado a mis padres con sinceridad y conciencia a lo largo de mi vida.
ninguna vez he quebrantado este mandamiento hasta ahora. Si lo ha quebrantado incluso solo una vez, usted caerá al infierno. Perdón, pero esto es el criterio de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, en Santiago también está diciendo así, la Biblia, Santiago 2:10, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí, la Biblia dice así. Así que la Biblia dice que todos los hombres que pertenecen al acto de la ley, es decir, todos los que quieren ir al cielo guardando toda la ley, están bajo la maldición. Esto es el criterio de la Biblia. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están bajo maldición. Entonces, ¿por qué Dios nos ha dado esta ley que no llegaremos a cumplir? ¿Por qué? En la Biblia hay la respuesta también. Aquí Romanos 3, 19, 20. Busquemos Romanos 3, 19, 20. Si lo tienen, leamos juntos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este versículo es muy importante. Aquí la Biblia explica muy claramente, muy exactamente sobre la ley. Sobre la ley, aquí dice, por medio de la ley, conocimiento del pecado. Conocimiento del pecado. Para que sepamos, el pecado nos dio esta ley. A través de la ley podemos conocer qué es el pecado. Les doy una historia muy interesante. Escuchen. Había un joven teniendo éxito y se convirtió en un hombre muy rico. Él tiene mucho dinero. Un día él planeó comprar unos regalos para su madre, que vivía muy lejos. Entonces, él buscaba algunas cosas en el mercado y encontró que alguien vendía las aves que pueden hablar. Aves que pueden hablar. Habían dos aves. Una memorizaba el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. El amor es sufrido, tal. Ave habla de esa manera. Sorprendente. Y la otra memorizaba Salmos, capítulo 23. Jehová es mi pastor, tal. ¿Sí? Asombroso, muy asombroso. Este joven entonces compró estas dos aves. ¿Por qué? A su madre le gustaba la Biblia. Como eran aves muy especiales, costaba muy caro. Pero él tenía mucho dinero y las compró y mandólas a su madre. Unos días después de enviar estos regalos, este joven llamó a su madre. Mamá, ¿cómo estás? Soy Santiago, ¿recibiste mis regalos? Entonces respondió la mamá diciendo, sí, mi hijo, muchas gracias, me encantó mucho tu regalo, pero la carne de una fue un poco dura. Qué gracioso, ¿no? ¿Sí? El propósito por el cual el hijo regaló estas aves para su mamá fue para que ella disfrute escuchando los versículos de la Biblia que memorizaban las aves, ¿no?
Pero su mamá, mal entendiéndolo, lo solucionó mal. La cocinó y comió. ¿Sí? Qué pena. Asimismo, eso un buen ejemplo. Asimismo, el propósito por el cual Dios dio los 10 mandamientos es diferente que los pensamos nosotros, que los pensamientos del hombre. Las personas se esfuerzan en guardar la ley. Los que están bajo la ley, la Biblia dice así, los que están bajo la ley, esta frase se refiere a las personas que intentan entrar en el cielo guardando la ley. No fue dada la ley para que las personas la guardasen, sino para que comprendan, ¿sí? Para que comprendan sobre sus pecados. Se le ha dado. Mire, la ley es igual al espejo. Así como la persona con mancha en su cara puede limpiar lo sucio viendo al espejo, ¿sí? De mismo modo, cuando las personas se ponen en pie delante de los 10 mandamientos, es decir, ante la ley, ¿sí? La ley es espejo. Ante la ley pueden encontrar sus pecados, sus manchas, ¿no? Ah, yo soy pecador, yo tengo mancha en mi cara. Como hay el mandamiento que prohíbe mentir entre los 10 mandamientos, cuando miento, puedo darme cuenta de mis pecados, diciendo, yo he fallado este mandamiento ante la ley, espejo de la ley. Del mismo modo, si reflejara mi vida con los 10 mandamientos, puede comprender que realmente soy un pecador. Sí, realmente soy un pecador. Y que frecuentemente estoy fallando leyes y cometiendo pecados. Entonces, ¿cómo debería ser esta persona que encuentra la mancha sucia en su cara por medio del espejo? ¿Cómo debería ser? ¿Flota este espejo por su cara? ¿Hácelo limpia? No, tiene que lavar con agua, sí, con agua, o lavarlo con una toalla. De esta manera debería limpiar. De igual manera, si ha comprendido sus pecados por medio de la ley ante el espejo de la ley, en el lugar de solucionar guardando estas leyes, debe adelantar a Jesucristo y solucionar estos pecados. La Biblia dice así, aquí Gálatas 3:24, miremos en la pantalla, leamos juntos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo es una persona como tutor en la época de Jesús. Ellos enseña y guía a los niños al colegio. Este es el papel de ayo. Es decir, el propósito de la ley es hacerle comprender que esa persona es pecador y guiarle a este pecador a Cristo para que llegue a tener la fe. Como esta imagen, la ley sirve como un ayo que lleva a los pecadores a Cristo. Aquí ayo lleva a un niño al colegio, ¿no? Esto es el papel de ayo. La ley también, como ayo, lleva a un pecador a Cristo. Sí, así, a Cristo. Lo que soluciona pecado es Cristo, no la ley. ¿Sí? Esto es muy importante. Así debe adelantar a Cristo para solucionar pecados y ser llamado justo por medio de la fe, es decir, recibir la salvación. Aquí Gálatas 3:11 también, miremos en la pantalla, leamos juntos.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí explica muy exactamente sobre la ley y sobre la fe. La ley y la fe. Totalmente diferente. Entonces, ahora, se hizo evidente que ningún hombre puede entrar en el cielo guardando la ley, ni haciendo unas buenas obras. El papel de la ley no es así. Es guiar a un pecador a Cristo, conociendo, ¿sí? Para conocimiento de pecado, ¿sí? Por eso, la ley, su papel es guiar al pecador a Cristo. Y Cristo soluciona este problema de pecado. Debido a que es imposible ir al cielo con las obras, con guardar las leyes. Aquí dijo Dios, mas por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Es decir, Dios determinó la manera de ir al cielo por la fe, no por guardar la ley. Debemos conocer exactamente el criterio de Dios. La Biblia dice así, pero las personas mal entienden. Yo tengo que guardar la ley para ir al cielo, pero debemos chequear, debemos leer, debemos conocer exactamente el criterio de Dios. La Biblia no dice así. Dejando su pensamiento a un lado, vamos a chequear con la Biblia, ¿sí? ¿Qué es el criterio exacto? Así estamos aprendiendo la Biblia. Hasta ahora alguien que piensa que yo puedo ir al cielo guardando la ley. Si alguien ahí deje su pensamiento y vamos a ver, chequear el criterio de la Biblia. La Biblia dice así: Dios determinó la manera de ir al cielo por la fe, por la fe. Obras y fe son totalmente diferentes. La fe no es dada por algunas obras duras de mi parte. La fe es creer en la verdad inalterable. La falsedad no se cambia a ser verdad, aunque de mi parte me esfuerce. No. Por eso, hemos confirmado continuamente que Dios realmente existe y que esta Biblia 100% es verdadera. Por lo tanto, hemos podido confirmar que es la verdadera a través de la palabra de Dios. Y entonces podemos decir que tener la fe correcta es creer en el Dios de verdad a través de la Biblia. Es decir, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia dice así. Y hoy, a través de esta Biblia, que es el 100% verdadera, hemos confirmado que todas las personas no pueden ser libres de este pecado. Es decir, todos nosotros somos pecadores. La Biblia dice, el hombre nace siendo el pecador y mientras viviendo pecamos. Y un día moriremos y estará juicio después de esta muerte y caeremos al infierno. Esto es nuestro destino, es decir, destino de los pecadores. Somos pecadores. Por eso tenemos que recibir la salvación. Todos nosotros nacimos pecadores y nos espera el destino de ir al infierno, muy lamentablemente. Entonces, ¿cómo podemos salir de este destino? ¿Cómo? Esto es el propósito de este seminario. Aquí busquemos Hechos capítulo 2, 37. Hechos 2, 37. Si lo tienen, leamos juntos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esta frase es muy importante. ¿Qué haremos? Este versículo es acerca de la predicación de Pedro en la época de la iglesia primitiva. Cuando predicó Pedro a las personas sobre Dios,
sobre el juicio, sobre los pecados del hombre, como ahora, ¿sí? Como nosotros. En este momento, la reacción de las personas fue así. ¿Qué haremos? Esta es la reacción de ellos. ¿Qué haremos? Escuchando este contenido de Dios, juicio, pecado, ellos reaccionaron de esa manera. ¿Qué haremos? De esta manera, nosotros también debemos tener un corazón que diga qué haremos. Aquí entre nosotros también, escuchando este tema del pecado, debemos tener este corazón. ¿Qué haremos? Una persona que realmente se dio cuenta de que es un pecador y que no le quedaría más que ir al infierno, automáticamente tendrá este corazón que diga ¿qué haremos? Es verdad. Solo la persona que tiene este corazón podrá ir al cielo después de recibir la salvación. Y si uno no admite que está destinado a morir, jamás podrá recibir la salvación. Si de verdad estoy destinado a morir, no me quedaría más que decir, sálvame. Eso es el arrepentimiento. El trabajo que debe hacer un pecador destinado a morir es extender su mano a otras personas que le puedan salvar y gritar diciendo, sálvame, sálvame. Eso es el arrepentimiento. Hechos 2, 38 también miremos en la pantalla, leamos juntos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautíces cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse y recibir la salvación con perdón de pecados. Así es el orden correcto. También la Biblia dice así, San Marcos 1:15, también leamos juntos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego de arrepentirse, creer en el Evangelio. Esto es el orden. El arrepentimiento es reconocer. Sí, arrepentimiento es reconocer que está condenado a muerte y ponerse en manos de un Salvador para vivir a cualquier sacrificio. Mire, en el año 2008 hubo un gran terremoto en Sichuan de China. En ese momento había una niña que se llamaba Li Yi, a quien se le encontró aplastada debajo de un edificio. A pesar de que se requería equipamiento pesado para sacar a la niña, este lugar era demasiado estrecho y no podía entrar ahí. Para que ella pudiera vivir, se le tuvo que amputar su pierna aplastada debajo del edificio. Los socorristas le preguntaron a la niña, si quieres vivir, te tienen que cortar la pierna. ¿Qué harás? Así preguntaron. La niña dijo que estaba bien, que le cortaran la pierna, porque ella quería vivir. Sí, quería vivir. En ese momento no tuvieron anestesia y tampoco tuvieron suficiente preparación para la operación, pero la niña aceptó todo este dolor para poder sobrevivir. Mire, fue un momento tan doloroso, pero al final ella pudo salvar su vida, al final. El infierno, entonces pensemos, el infierno es un lugar de dolor eterno y extremo, que no se puede comparar con tal dolor de cortarse la pierna de esa manera. Por lo tanto, la Biblia nos dice que
no vayamos al infierno, incluso si nos cortamos los brazos y las piernas. ¿Por qué? La vida eterna no se puede cambiar por ningún sacrificio, ¿no? El hombre que de verdad está cerca de la muerte y quiere vivir, clama para que se le salve, aceptando cualquier sacrificio. Confiar y rogar a Dios con tal corazón para recibir la salvación es el arrepentimiento. Entonces Dios lo salvará. Esto es el orden. Por último, aquí 2 versículos, Salmos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí entre nosotros. Si hay alguien que aunque nunca haya orado viviendo hasta ahora, le pido que duermen al menos hoy después de orar, por favor. Debido a que Dios quiere que ninguno llegue a la destrucción, ciertamente responderá al hombre que pida al Señor con tal corazón quebrantado y anheloso. Esta es la promesa de Dios. Este corazón es arrepentimiento. Si se adelantará hacia la palabra de Dios con este corazón arrepentido, mañana podrá comprender muy claramente sobre la solución de este problema de pecado, este problema fundamental. Cómo Dios solucionará estos pecados y cómo había preparado el camino de ir al cielo. Espero que comprendan todo el amor verdadero de Dios y su gracia, y así puedan recibir el eterno regalo que es la salvación. Mañana lo más importante. Entonces, hoy, por favor, oren y con un corazón anheloso, quebrantado, arrepentido, vengan mañana y vamos a solucionar este problema y vamos a recibir real salvación de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios misericordioso, hoy nuestros pecados sean revelados ante ti. Hemos vivido una vida vergonzosa con muchos pecados y ahora nos damos cuenta que si morimos ahora iremos al infierno eterno por estos pecados. Ahora queremos ser perdonados de nuestros pecados. Queremos recibir la salvación por tu gran amor. Ayúdanos para poder entender tu evangelio y recibir la salvación. Para esto, ayúdanos también para que podamos arrepentirnos ante ti sinceramente y honestamente. Ayúdanos para que nadie falte mañana y pueda escuchar el evangelio y reciban la salvación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias.